Hola y sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión te mostraré mi técnica para realizar lip gloss. Recuerda que para hacer lip gloss no es necesario tener un pincel exacto que diga que es para lip gloss, puedes usar cualquiera. Lo que es más importante aquí es saber tener una buena técnica para aplicarlo. Comenzaremos haciendo unas ligeras manchitas, no tienen que ser exageradamente grandes y tienen que estar juntas ligeramente, no tan separadas, para que puedas apreciar una ligera continuidad entre la separación. Esto a la distancia se logra apreciar más como un brillo más natural. Un lip gloss tampoco es necesario que todas las manchitas tengan el mismo tamaño ni forma, así que no te preocupes por exagerar en que todo sea simétrico, simplemente intenta que haya variaciones tanto de tamaño como de opacidad y de formas. Por ejemplo, aquí puedes apreciar como después de una mancha grande sigue en línea vertical una continuidad de puntitos chiquitos que hace parecer que esto está unido. Aplicaremos esta misma técnica en la parte superior. Hacemos lo mismo, así que pones una mancha grande continuada por pequeñas que a la distancia hace parecer que están unidas, pero en realidad no. Esto solamente es un efecto visual, manteniendo la distancia entre los puntitos. Esto hace que parezca que todo está unido y a la vez separado. No olvides que también puedes colocar brillitos en las comisuras de los labios. Un brillito por aquí, un brillito por allá, y así es como va quedando, ya listo, nuestro lip gloss. ¿Ves? Muy fácil. Epa, que aquí me he equivocado y lo hice en la misma capa, así que tuve que agregar una nueva, pero te muestro a detalle cómo queda el lip gloss. Lindo, ¿no? Ahora pasamos a hacer otro lip gloss. Ya sabiendo lo anterior, ya será más fácil para ti comprender lo que estoy haciendo. La verdad y el mayor truco para poder hacer un lip gloss es simplemente no preocuparte. Simplemente realiza manchitas, puntitos, líneas que se continúen entre sí como ya te he mostrado y verás cómo esto empieza a cobrar un aspecto totalmente único. No tienes por qué preocuparte, simplemente es dejarte llevar y realizar lo que tú tienes en mente. No es complicado, o bueno, eso no lo sé exactamente, eso dependería de ti, pero si realmente quieres hacer esto, simplemente déjate llevar. Ya verás que con la práctica mejoras sin duda y notarás cómo esto realmente se va convirtiendo muy fácil. Recuerda, realiza manchitas cercanas. Tampoco te preocupes por el grosor de un pincel. Si quieres que se note más el brillo, trata de que tu pincel sea bastante más grande para realizar trazos más gruesos. Y listo, mira qué lindo ha quedado. ¿Ves? Es fácil, no tiene mucha complicación. Te lo demuestro, sencillamente son manchitas. Y bueno, esto va para las personas que solamente piensan que teniendo el mismo pincel que alguien más tiene, pueden realizar lo mismo. Y esto es totalmente erróneo. Puedes hacerlo con cualquier pincel. Aquí estaré ocupando el pincel que usé en lo anterior para demostrarte que no hay diferencia en realidad. Así que si no consigues el mismo pincel que querías, no te preocupes y no te limites por eso. Puede que incluso te llegues a tardar en algún momento un poquito más por hacerlo manual, pero aprende que no todo es automático siempre. No esperes que un pincel haga todo el trabajo por ti. Bueno, llegó un momento de cambiar pincel y estaré usando el rotulador suave. Lo restablezco para que notes que no hay ninguna modificación y que se puede hacer exactamente lo mismo. Al final la composición es la misma, son puntitos entrelazados entre sí y ya, no hay nada más, solamente realiza manchitas, que se continúen, líneas y verás que tiene el mismo aspecto exactamente. Aquí quedó algo pequeño, así que lo haré más grande para que puedas apreciarlo en un tamaño más considerable.
Ahora voy a tomar otro pincel totalmente diferente y vas a ver cómo el resultado es exactamente igual. No hay diferencia, lo único que importa aquí es la técnica con lo que lo apliques. Y se repite el mismo patrón, líneas gruesas, líneas delgadas, puntitos grandes, puntitos pequeños. Ya notarás que no es ni un gran misterio ni un gran secreto. A diferencia de muchas personas, te dan pasos exactos para que imites y copies lo que ellos hacen. Yo en sí no hago eso, yo te doy la técnica para que tú lo apliques a tu gusto. Para mí esa es la mejor manera y más efectiva para que tú aprendas. Ya ves, aquí estoy usando otro pincel totalmente distinto y voy a realizar algo exactamente igual. No es el pincel, no es la aplicación, no es el fondo, no es absolutamente nada de eso. Simplemente es la técnica. Ahora voy a igualar el tamaño y ya verás que no hay diferencia de uno con el otro. Simplemente el grosor y el estilo del lip gloss. Y terminamos. Ahora dime, ¿notas la diferencia de cada pincel? Pues yo no. Simplemente es la técnica. Y ahora sabiendo esto, recuerda que en mi tienda de Gumroad tengo disponible un paquete de pinceles para brillitos de cualquier tipo que podrás usar perfectamente en cada edit o dibujo. Déjame un lindo comentario si el contenido de hoy te fue de ayuda y no olvides suscribirte para poder aprender a editar como yo.